también para ver algunas funciones principales para los trabajos que empecemos a hacer ahora con Excel. La idea es hacer varios trabajos en varias clases, algunos es de una sola etapa, otros serán de varias etapas, pero eso lo iremos viendo igual después, clase a clase. ¿Sí? Para empezar, tenemos acá Excel, sabemos que es del programa del paquete de Office, por lo tanto vemos la estructura similar a lo que es Word y PowerPoint. ¿Sí? El tema de las pestañas, las fichas, tengo varias. Pero igualmente nosotros casi siempre, salvo algunos trabajos, pero casi siempre usaremos la pestaña de inicio, donde vamos a tener todas las principales herramientas de Excel. ¿Ven? Nos encontramos con entonces la banda de opciones arriba y abajo tenemos un sector donde verán que dice en este caso hoja 1. Si alguno en sus casas tiene el Excel, por ejemplo, el Office 2010 o el Office 2007, cuando abre Excel les va a aparecer con 3 hojas. Siempre, por defecto es así. Te verán que la versión 2016, que es la que está en esta computadora, aparece con solo una hoja. Bien. Entonces ustedes habrán visto que yo puedo organizar la cantidad de las hojas que va a tener mi libro de cálculos. Verán que tengo siempre un signo más para agregar más. Con el botón derecho yo puedo modificar el nombre. Hablábamos antes de que algunos trabajos quizás sean varias etapas. Entonces tenemos la etapa 1, por ejemplo, ¿sí? Y la etapa 2. Si ustedes, entonces, recuerden, están usando un Excel anterior, por ejemplo el 2010, y les aparecen las 3 hojas y solo vamos a usar una, estaría bueno que las otras las eliminen, ¿bien? Es como cuando estamos en Word, que no dejamos hojas en blanco, o cuando estamos en PowerPoint, que no entregamos trabajos con diapositivas vacías, ¿sí? Diapositivas en blanco. Entonces acá hacemos lo mismo, entregamos trabajos con hojas con datos, si tengo algo en blanco, lo elimino, ¿bien? Decimos, tenemos acá lo que es ya el libro de cálculo de Excel. Bien, todos estos casilleros, que en realidad se llaman celdas, fíjense que una celda es la intersección, la unión entre una columna y una fila. Bien, sabemos entonces que las columnas son celdas organizadas de manera vertical, ¿sí? Obviamente, y las filas, celdas de manera horizontal. Voy a ver que las columnas se identifican con letras de la A hasta la Z y sigue esto, es decir, que después de la Z va a estar AA, después AB, AC, así sucesivamente, y lo mismo con la fila, son números. Bien, y esto es importante porque de esta manera yo puedo diferenciar una celda de otra. Fíjense acá arriba a la izquierda. Esta es la celda activa que estaba en el informe que ustedes tuvieron que realizar como la actividad anterior. La celda activa muestra la celda donde uno está ubicado. ¿Sí? Fíjense que además aparece con un bordecito más grueso. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, hago clic en esta celda y esta es la celda D3. Fíjense que siempre va primero la columna, la letra, y después va la fila, o sea, el número. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? O de última digan, sí, profe, no hay problema, seguimos. No hay problema. Perfecto, muy bien. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el tema un poco del diseño. Vamos a ver acá, este sector. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la parte de la fuente, la tipografía. Ya saben, como todos los programas del paquete Office, yo puedo cambiar la tipografía, el tipo de letra. Ahí justo se colgó un segundo cuando se despliega la cantidad de tipografías. Pero sabemos que podemos entonces editar las tipografías. Vieron que siempre nosotros les pedimos agreguen, utilicen, apliquen diseño. ¿Sí? Entonces, nos gustaría, sí, nos gusta que ustedes le cambien el tipo de letra, que no usen la que por defecto aparece en todos los programas Office, que es la de Calibri, ¿sí? Utilicen otra tipografía, busquen, tengan unos segundos como para editar, ponerle diseño. Saben que puedo usar los estilos, todo igual como los paquetes de Office. Yo puedo darle color a la letra y después también, como si fuese una tabla en Word, yo le puedo dar diseño a esas celdas, ¿sí? O a esa columna, mejor en este caso serían filas, ¿sí? O a esa columna. Bien, eso entonces sabemos que lo podemos hacer desde acá. Tengo después una opción que se llama bordes, como verán, que me indica
qué bordes quiero que se me marquen en la tabla. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, yo selecciono, por ejemplo, todas estas celdas, elijo acá en bordes, voy a poner todos los bordes. Entonces, de esta manera verán que empieza a colocarse, ¿sí? A marcarse la división interna de las filas y las columnas. Bien, por ejemplo, vuelvo a seleccionar una cantidad similar de celdas y si elijo, por ejemplo, en realidad bordes externos, verán que ahí el interior no se marcó, ¿sí? Yo puedo hacerlo ahora individualmente si quiero marcar, por ejemplo, todos los bordes, ahí sí, se van a marcar los 4 lados. Bien, ahora, estas opciones, yo por ejemplo puedo seleccionar varias celdas, botón derecho, y puedo elegir la opción que dice formato de celdas. Esta es una opción un poquito más avanzada de la edición, del diseño, donde yo, por ejemplo, acá en borde, puedo elegir el tipo del borde, o sea, si es la línea fina, línea más gruesas, doble línea, ¿sí? El color también, si quiero, o con línea de puntos. Puedo elegir también, por ejemplo, verán acá que tengo la opción esto de si quiero que me marque solo las líneas de arriba y las líneas, por ejemplo, del medio. Pongo aceptar y fíjense que me marcó, ¿ven? Solo las de arriba y las del medio, ¿sí? Voy a hacer otro ejemplo acá rápido. Selecciono toda esa cantidad, formato de celdas y en borde voy a elegir ahora, por ejemplo, esta línea punteada, elijo solo interior ahora y voy a darle otro color. Voy a aceptar, ¿sí? Y ahí está. Perdón, creo que no me tomó el color. Sí, pero bueno, igual ustedes fijarán que en formato de celdas, ahí pueden elegir esa opción. Otra de las opciones que tenemos es como veíamos antes acá, el fuente, ¿sí? Ya tengo todas las tipografías, el estilo, tamaño, la alineación, que acá es mejor verlo directamente desde acá, los accesos directos. Fíjense, tengo la forma típica de la izquierda, centrada o a la derecha, como los programas de Word, PowerPoint, pero a su vez también tengo la opción, si yo quiero que esté en el medio, esto lo notarán mejor acá de esta manera, si quiero que esté alineado en la parte superior, en el medio o en la parte inferior, ¿sí? Entonces también está bueno configurar estas partes de la ubicación del texto. Bien, seguimos con el tema de editar las celdas y las columnas. El tema del alto de la fila y el ancho de la columna. Como verán, yo puedo modificar sus tamaños, tanto de la columna como de la fila, si yo mantengo apretado en esa línea que divide, ¿sí? Pero no desde el libro, sino desde, como verán acá, los números de las filas, ¿sí? O las letras, o achicar las letras de la columna. ¿Bien? De esta manera entonces yo puedo empezar a editar toda la tabla. Si quiero un espacio más grande porque tengo un texto largo, si quiero un espacio chiquitito porque solo voy a colocar unos pocos números. Sí, esto siempre va a depender del trabajo que ustedes quieran hacer, el estilo a la tabla que yo le quiero dar. Bien, yo quiero borrar todo esto, por ejemplo, entonces selecciono todo y a la derecha voy a encontrar una opción que dice borrar todo. ¿Sí? Y ahí arranco desde cero. Bien, fíjense esta otra opción que está buena, que solamente les va a servir en algún trabajo, la de combinar y centrar. ¿Para qué sirve esto? Fíjense que siempre igual cuando ustedes colocan el cursor les da una breve explicación para tener más ayuda. Lo que hace es combinar justamente dos o más celdas como si fuese una sola. Yo, por ejemplo, seleccioné C y D4 y verán que ahora es una sola celda. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, acá uso una sola celda y acá otra sola celda. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Que esto ya se convirtió como si fuese una sola. ¿Sí? Y a su vez, después puedo hacer como un encabezado general y después columnas dentro de ese encabezado. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, para que lo entiendan más fácil, tengo una planilla de calificaciones, entonces acá puedo poner primer trimestre, entonces acá pongo TP1, acá no sé, evaluación, desempeño global, ¿sí? Tenía más, entonces voy a poner de vuelta, no sé. TP,
y ahora sí, desempeña el lugar. Entonces yo, miren esto, a su vez, puedo seleccionar varias columnas y si yo modifico una sola, verán que todas se adaptan a ese tamaño que yo elegí, ¿bien? Pero si lo hago de manera individual, solo justamente se modifica esa de manera individual. Si de vuelta yo selecciono todas, cuando muevo, edito una sola, todas se aplican a ese tamaño. ¿Bien? Y verán acá esta entonces funciona como un encabezado. Entonces yo puedo a partir de ahora empezar a, lo voy a borrar para que se vea más prolijo, ahí está. Puedo empezar a poner división de celdas para que se vea más prolijo, se entienda mejor todo lo que yo estoy trabajando. ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Volvemos a borrar. Fíjense otras opciones que os los voy a hacer con el mismo ejemplo anterior. Yo puedo, con el botón derecho, ¿sí? Seleccionando por ejemplo esta fila, la puedo eliminar. Y a su vez, obviamente, botón derecho, puedo insertar. ¿Qué pasa? Verán que siempre, cuando yo selecciono una fila y coloco botón derecho, insertar, siempre la fila se agrega por encima de la que yo seleccioné. Fíjense. ¿Bien? Yo, por ejemplo, voy a agregar otra más. De vuelta, siempre arriba. Miren, yo selecciono dos. Así como veíamos antes, que si selecciono dos y modifico el tamaño de una de ellas, se modifican las dos. Si yo selecciono dos y con el botón derecho pongo eliminar, obviamente se borran las dos, pero si yo pongo insertar ahora, se agregan otras dos. ¿Sí? Yo agrego esas cuatro, las selecciono, pongo insertar, o sea que siempre se va a agregar la cantidad que yo esté seleccionando. ¿Bien? Ahora puedo yo todo esto. Y lo mismo, bueno, con las columnas. Selecciono una columna, siempre va a estar antes de la que yo seleccioné. ¿Sí? O sea, la que se agrega es anterior a la que yo seleccioné. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, selecciono 3 y obviamente voy a tener 3 columnas nuevas. ¿Bien? Esto es re importante que ustedes apliquen el diseño, la división de tablas. ¿Sí? Porque fíjense, yo si, por ejemplo, hice este trabajo y lo tengo que poner a imprimir, todas las celdas que no tienen datos y a su vez que no tienen bordes no van a aparecer. ¿Sí? La hoja va a aparecer como blanco, liso, pleno, sin las divisiones de las celdas. Solo las celdas, las divisiones, estos casilleros, cuadraditos, van a aparecer si tienen bordes. ¿Sí? Entonces por eso es re importante cuando les pedimos los trabajos que le coloquen bordes. Si tienen diseño, mejor todavía. Veíamos antes si es más grueso, más fino, si de color, ¿sí? Sería muy importante. Bien, algo importante. Yo quiero empezar, por ejemplo, si trabajo con Excel 2010 o 2007, cuando abro el programa ya automáticamente me aparece el libro de cálculos. Ahora, si estoy usando la versión 2016, cuando abro el programa me aparece esta pantalla de inicio. Entonces lo que tengo que hacer es nuevo y elijo nuevo libro en blanco. ¿Sí? Para arrancar desde cero. Bien. Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Perfecto. Decíamos, en la pestaña de inicio tenemos los accesos principales, las principales herramientas. Fíjense lo que antes decíamos de insertar, ¿sí? Columnas, filas, lo tengo acá también. Bien. También el tema del formato, el alto, el ancho. Ustedes después estaría bueno que investiguen en sus casas las distintas opciones que tengo. Acá también el tema del texto. Si yo quiero, fíjense, que esté en diagonal, ¿sí? De costado. Ustedes después investigarán, tengo un montón de herramientas. Vamos ahora a explicar de una manera simple el primer trabajo que tenemos que realizar en Excel, que después igualmente con el profe le vamos a subir la consigna más completa, así tienen un modo de qué actividad seguir, ¿sí? Bien, vamos a hacer para este primer trabajo, por ejemplo, una tabla de gastos semanales. ¿Sí? Algo bien simple para aplicar las tres principales funciones de Excel. Porque saben que Excel es un programa que sirve para realizar cálculos matemáticos, así como PowerPoint sirve para hacer presentaciones y Word para hacer documentos, procesar textos. Excel es para hacer cálculos matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja con funciones, con fórmulas, ¿sí? Y esa es la gracia del programa, el fuerte, que automáticamente me puede determinar un montón de resultados
todo de manera matemática y todo ya configurado por el programa. Bien. Entonces, yo para eso tengo que empezar a armar la tabla. Decíamos una tabla de gastos semanales. Entonces, por ejemplo, arranco acá. ¿Sí? El primer casillero lo voy a dejar libre, porque acá tengo que poner los gastos y acá pondré los días. ¿Sí? Entonces, voy a empezar acá. Lunes, martes. ¿Sí? Yo voy a poner la letra ahora para hacerlo rápido. Bien. Acá voy a poner gasto total. Sí, ahora igual lo vamos a explicar bien. Fíjense que si la palabra es más grande que el ancho de la columna, recuerden, yo lo puedo editar. ¿Sí? Acá voy a poner gastos. Por ejemplo, y esto obviamente inventan. ¿Sí? Fíjense de vuelta, me quedó muy grande. Entonces ahí lo empiezo a ajustar. Decíamos gastos, cualquiera. Por ejemplo, hoy en día no se puede ir al cine, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? No sé si van a la verdulería. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Inventan cualquier cosa. Después le vemos en la consigna cuántos ejemplos tienen que poner. Ahora, por el ejemplo, vamos a poner estos 4, así lo hacemos más cortito. Fíjense algo importante que está bueno también con respecto al ancho de las columnas. Si yo hago doble clic, automáticamente, ¿sí? Verán que se acomoda el ancho de la columna al texto más largo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo acá varias palabras. Voy a poner ahora acá de vuelta a supermercado, que era bastante largo. Entonces yo hago doble clic y verán que se ajustó sí, automáticamente a la totalidad, sí, al largo de esa palabra. Esto está bueno quizás para acá, esta primera columna, que seguramente va a ser bastante más larga las palabras. Bien. Entonces yo ahora, para hacerlo prolijo, esto todos los días lo voy a poner de un mismo tamaño. Pongamos que ahí me va a entrar quizás todos los días, después veo, porque el miércoles es más largo, ustedes después verán. Y acá tengo el tema de los gastos. Bien, empiezo a darle formato, puedo seleccionar todo esto, o solo, por ejemplo, los encabezados, y darle la alineación. ¿Sí? Puedo también, recuerden, el diseño. Voy a darle un color oscuro para estos encabezados, y obviamente ahora tendría que darle un color claro de letra, para que se lea bien. ¿Sí? Y yo puedo que ahora esta parte que voy a completar de manera manual y que después esta parte se completa con una fórmula, lo voy a dejar en blanco para que se lea bien. O quizás, si quiero, un color muy claro, ¿sí? Que tenga cierto sentido con la tabla, con el diseño. Y también estaría bueno, para que se pueda entender bien, porque ¿qué pasa? Si yo no pongo división ahora de las celdas, los bordes, quizás hay datos que se pierden. Por ejemplo, este está acá. Esto es una tabla igual, ¿sí? Más bien chica, una tabla con pocos datos. Si yo tengo una tabla muy larga, a veces por ahí no saben qué valor a qué, ¿sí? A qué fila corresponde. Bien, entonces, para no perderse, para no marearse, estaría bueno si ustedes entonces le agregan los bordes internos. ¿Sí? Puedo poner o todos los bordes, ¿sí? O si se acuerdan con el botón derecho, elijo la opción de solo los internos. Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto, Yo sí. seguimos entonces. Sí, No, a para ver. esto suponete, en el gasto final vos dijiste que había que poner como que una fórmula. ¿Qué pongo? Es todos los datos que tengo de los días sumados y después pongo el resultado, puedo poner directamente el resultado para no tener que hacer toda la cuenta. O sea, no Bien, poner ahí va. Claro, muy bien, muy buena pregunta, entiendo que decís. La idea es justamente utilizar una fórmula que automáticamente ya va a determinar, en este caso, si, a ver, yo voy a hacer la pregunta para ver si alguno por ahí está usando la lógica. Si estamos hablando de gastos, ¿qué cuenta, qué operación matemática tengo que utilizar? la suma. Bien, excelente, ¿sí? Entonces yo no tengo que sumar de manera individual. Bueno, a ver, el lunes, por ejemplo, si gasté en supermercado 500 pesos y el jueves gasté 2.500. Sí, yo no tengo que poner acá de manera individual 3.000, ni tampoco yo con la calculadora del celu hacer la cuenta. Bien, voy a utilizar las fórmulas que me da el programa. Bien, si se fijan en la pestaña inicio, entonces, acá en el inicio, justamente tengo en la esquina a la derecha este iconito que es como una E,
en todas las versiones de Excel aparece en el mismo lugar. Tengo el piquito ahí al lado del triangulito para más opciones y elijo justamente la de suma. ¿Bien? Entonces verán que cuando yo seleccioné la función, acá me encuentro con una opción que tengo que configurar, que tengo que editar. ¿Llegan a ver, les aparece en sus pantallas que esta línea está como de puntos que se mueve? Sí. Perfecto. Eso quiere decir que me está marcando las celdas que tiene en cuenta para la función. Que esto, que lo preguntábamos en el informe, es el rango de datos. Bien, o sea, son las celdas que tiene en cuenta para la función. A su vez, esto igual lo puedo ver en este sector, en la celda, y también en la barra de fórmulas. Verán que me dice desde la columna y fila, o sea, la celda E2 hasta la H2. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En realidad me está dejando afuera lunes, martes y miércoles. Entonces yo puedo directamente arrastrar, ¿sí? Y configurar qué celdas quiero que me tenga en cuenta. Una vez que ya hice esto, aprieto Enter y listo. Verán que automáticamente ya me aparece el resultado. Si yo modifico algún valor, por ejemplo voy a agregar un valor, ¿sí? Se aplica, automáticamente se actualiza la fórmula. ¿Bien? Genial. Perfecto. Fíjense ahora esto, re importante. Si yo tengo acá ya las celdas que va a utilizar la fórmula, tengo que estar re atento a que sean las celdas que justamente, decíamos, utilicé para esta fórmula. ¿Sí? O sea, en este caso, hacer toda esta fila. Que no me tenga en cuenta filas de abajo. Eso lo tengo que hacer con justamente la fila de abajo. O sea que yo en este sector tengo que seleccionar en qué celda quiero que aparezca la fórmula. En este caso va a ser acá. El gasto de lo que es la semana del cine. Y de vuelta repito el paso. Pongo suma, arrastro, ¿sí? Y ya está. Obviamente ahora me da 0 porque no tengo valores. Voy a completar, no sé ni cuánto está ahora la entrada del cine. Vamos a poner un poco más, por ahí está 400p, no sé. Tampoco no puedo ir todos los días. Sí, en realidad no puedo ir ningún día, pero bueno, vamos a hacer de cuenta, inventen, y que acá está todo bien, que se puede salir, que no hay problema. Entonces, fíjense cómo ustedes lo vieron, yo fui completando y cómo el valor ya se actualizó, ¿sí? Ustedes pueden elegir de primero colocar la fórmula y después los datos. Yo les recomiendo igual que primero pongan los valores, ¿sí? Que dejen lo de las fórmulas para el final. Porque a veces quizás si no, sobre todo dependiendo de la versión de Excel que tengan, si primero ponen la fórmula, quizás les tire algún error porque obviamente no tiene datos para utilizar, ¿sí? Entonces, completen cualquier valor. No llenen tampoco todas las celdas, ¿sí? Dejen algo vacío, ¿sí? Porque eso es para otra actividad que viene después. Entonces, ropa, no, vamos a poner un poco más. Cobré el sueldo, ¿sí? Y parte me la liquidé en ropa. Bien, me compré una zapatilla, las chicas se compraron unos zapatos, lo que quieran, ¿sí? Y fui de vuelta el sábado para salir después a la noche. Bien, entonces ahora, recuerden, voy a esta celda, que esta es la celda, la I5, ¿sí? La que yo quiero que aparezca la fórmula. Entonces de vuelta elijo suma. ¿Ven? Y fíjense, automáticamente me tomó otras celdas, entonces yo debería configurarlo de manera manual. Reviso que eso está bien, de B5 hasta H5. Excelente, Enter. ¿Hasta acá bien? ¿Me siguen? Sí. Otra Perfecto. pregunta. Sí. Obviamente lo que vamos a tener que poner en supermercados, cine, todas esas cosas, lo inventamos. Sí, con lo que quieran, ¿eh? Con el nombre, el concepto, el valor que quieran. Oh, genial, eso solo. Perfecto, bien. Recuerden, más o menos creo que la consigna son 10, ¿sí? Así que tendrán varias opciones para pensar y obviamente sí, inventar, no hay ningún problema. Nosotros no vamos a fijar si, por ejemplo, el supermercado pusieron 50 pesos. Hoy en día un alfajor, no sé, está 50. No voy a ir a un supermercado y gastar solo 50 pesos. O quizás sí, pero bueno. Pero a lo que voy, no nos importa eso. Si en el cine nos ponen 10 pesos, no le vamos a bajar la nota porque en realidad el cine no está a 10 pesos. ¿Sí? Lo que a nosotros nos va a importar y lo que vamos a ver es solo el tema de las fórmulas, ¿sí? Que estén bien aplicadas. También esto. Que no pongan, por ejemplo, acá era 50, que yo sé que fácilmente esto es 150, ¿sí? Cuando nosotros vemos los trabajos, fíjense esto, ustedes fíjense acá, la barra de fórmulas. Acá me aparece un valor.
Sí, Por ejemplo, 15,65 o algo así. sí. Y haga, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Sí, no hay problema eso. Muy bien, me hiciste acordar. Pueden ustedes, sí, utilizar valores con coma, sí, o sea, no hace falta que sea siempre número redondo, entero, o poner yo 73, ¿sí? Total, a esto iba, muy bien. Fíjense, ustedes en la celda van a ver el resultado de una fórmula, que si yo en la barra de fórmulas me fijo, aparece cuál es la celda que utilicé, perdón, la fórmula que utilicé. Yo ahora en cambio voy acá arriba y fíjense, acá en la barra de fórmulas me aparece un número, ¿sí? Porque ese número es el que yo manualmente coloqué, ¿sí? Fíjense que en los otros casos no me aparece la fórmula como corresponde. Bien, entonces nosotros vamos a estar atentos a eso, que si cambiamos también algún valor, si esos valores, ese resultado se actualiza. Si se actualiza es porque entonces tiene en cuenta esa celda. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, esta en realidad era desde B2 hasta F2. Edito esto que... ¿Sí? Y entonces si yo cambié algo acá del domingo, agregué, obviamente la celda, el resultado no lo va a tener en cuenta, porque me decía que era de acá hasta acá. ¿Bien? ¿Se entiende esto hasta ahora? Sí, Perfecto, muy bien. Continuamos. Y aprovecho para contar algo que justo me preguntaba Yara. Como verán, yo puedo utilizar números en las celdas, puedo utilizar letras, puedo utilizar, ¿sí? Números con coma, puedo poner signos de pregunta, ¿bien? Signo de exclamación, todo puedo colocar ya. Pero ¿qué pasa? Yo les recomiendo que, por ejemplo, sobre todo para este primer trabajo, que es el de los gastos, ustedes cuando colocan los valores de lo que gastaron, no escriban con el número pesos, ¿sí? Porque a veces, y ahí quedó, ¿sí?, demostrado, que quizás no les va a tomar, ¿sí?, para lo que es la fórmula. ¿Sí? A veces se los toman en cuenta y a veces no, depende de la adaptación. Sobre todo también si usan el punto, ¿sí? Usen la coma, ¿bien? El punto no. Fíjense que no lo tomó, ¿vieron? Yo le pongo la coma y fíjense cómo el número se modificó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo escribo manualmente, el signo pesos a veces no lo tiene en cuenta, depende de la versión de Excel. ¿Cómo entonces yo le agrego el signo pesos? Muy fácil. Selecciono todas esas celdas, que espero que aparezca el valor de pesos, botón derecho y formato de celda. Como veíamos al principio que le dije que esta opción es para editarlo un poquito más avanzado, bueno, fíjense que en la primera columna, la de número, tengo justamente si quiero que lo que yo escriba aparezca como si fuese texto o, por ejemplo, como moneda. ¿Sí? Entonces, esta sería la opción que yo tengo que utilizar para este primer trabajo. Le puedo poner el símbolo que quiero que aparezca, entonces el signo pesos de Argentina. ¿Sí? Si quiero con decimales, que aparezca 1 para redondear o 2, eso ustedes se fijarán, aceptar. Fíjense que acá tienen el ejemplo. ¿Sí? Entonces está, verán que ahora sí, todos tienen el signo pesos y eso no molesta, no modifica la fórmula. ¿Sí? Pero es re importante esto que no lo escriban de manera, porque si está como texto el signo pesos, ya entonces no deja de ser un número para la fórmula, les va a tirar error. ¿Vean? Otra cosa, si van a usar decimales, fíjense que acá dice número, tengo el acceso directo también para agregar los decimales. Y por ejemplo, fíjense este que era con 75, vamos a poner por ejemplo 22,78. Si yo saco un decimal, ahí está, verán que redondea, ¿sí? Automáticamente el programa ya está configurado para que tome, si es mayor que 5, que redondee para arriba, como hacemos nosotros manualmente. ¿Bien hasta acá? sí. Perfecto. sí. Verán que después en la tabla de la consigna, tienen la opción también de agregar gasto por día. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos saquen un total de cuánto gasta en el día. ¿Sí? Esto es el gasto por la semana de cada producto, perdón, o sea, o mejor dicho, concepto. Cuánto gastó en supermercado en esa semana, cuánto gastó en cine en esa semana, etcétera, etcétera. Acá lo que hacemos es cuánto gastó por día. ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo, acá, con todas las cosas, ¿sí? Que en todo gastó algo,
o puede ser que en algunos no, ¿sí? Que no haya gastado, que entonces tiene pocos valores. ¿Cómo hacemos eso? Re fácil. Seleccionamos de vuelta la celda, voy a la opción de suma, arrastro todo eso, aceptar y listo. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. Bien. Fíjense Tengo si una quieren. duda. Sí, ¿Viste? Porque yo lo estoy haciendo al mismo tiempo para ver si funciona o no. bien, Y excelente. las letras, ¿cómo las pongo en blanco? O sea, por ejemplo, si Sí, uso por un color acá. oscuro de fondo. Sí, Claro, fácil, mira. o de otro color. Fíjate acá, exacto, al lado del baldecito tenés Ah, el de no la lo letra veía. y ahí Sí, puedes elegir el color que necesites. Ya saben, en más gracias. colores, ahí pueden, no, de nada, pueden elegir sí, toda una gama de colores muy extensa que les puede servir para su trabajo. ¿Bien? Sí. Buenísimo. Acá atentos a esto. Podemos entonces modificar el nombre de las hojas. Podemos poner entonces, por ejemplo, TP1, gastos semanales. Bien. Y también les vamos a pedir, y atentos acá, como no podemos agregar carátulas como por ejemplo PowerPoint y Word, algunos me dirán, pero puedo agregar por ahí en perdón, ahí está. En la primera hoja los datos y en la segunda el trabajo, sí, se puede, obvio, pero quizás es más molesto volver a la otra hoja. Tenemos una solución fácil que está buena también. Ustedes pueden agregar, yo voy a hacer ahora acá un espacio en blanco, voy a agregar como si fuesen márgenes. Bien, y lo que voy a hacer es insertar y voy a buscar la opción que diga cuadro de texto, ¿sí? En esta versión está acá al final, creo que en el 2010 o 2007 está más por el medio. Agrego el cuadro de texto, clic, arrastro, y acá en este cuadrito chiquitito, como si fuese una etiqueta, puedo poner TP Excel 1, ¿sí? Gastos semanales, los integrantes, ¿sí? Profes, Una curso, y pregunta. listo. Sí, ¿Esto significa que va a ser grupal este trabajo o no? Individual. bien, buena pregunta que me sirve para hablar de otros temas. Permitimos ya que estos trabajos sean grupales. Bien, creo que el Excel también lo hicieron grupal, el informe. Sí. El Bien. último. Entonces, claro, el último, bien. Entonces, permitimos de vuelta volver a trabajar en grupo, obviamente con esto atención, sí, como decimos siempre, que todos trabajen, sí, no vamos a permitir una tabla si son varios, que esté simple, sin diseño, sí, como veíamos antes, que no sea todo en blanco, bien, que tenga elaboración, ya que son varios, puede trabajar, ya saben, uno o dos, si se los pasan por mail, si se lo pasan por WhatsApp también se puede, si usan WhatsApp web, ¿sí? Para que el otro los descargue, o de última le saca una foto, che, mirá, así lo estoy haciendo, ¿te parece bien? ¿Te cambiarías? Bien, la idea es que ustedes trabajen en grupo, que se dividan las tareas y obviamente participen todos, cada uno en su manera, pero sobre todo que haya trabajo, ¿sí? Elaboración, ¿bien? Yo lo que quería mostrar acá, que dentro del cuadro de texto también puedo justamente, ¿sí? Editar, bien, para la carátula. Entonces le puedo, verán, negrita, subrayado, cursiva, todo. ¿Sí? Todo como el resto de lo que es texto de paquete Office. Ese cuadro de texto lo puedo editar, ¿sí? Si quieren pueden seguirlas utilizando las celdas, fíjense como guía, lo puedo mover, ¿bien? Algunos dirán, pero también, profe, con lo que explicó, puedo yo seleccionar todo esto y combinar y centrar, y entonces puedo ¿Terminaste? explicar. ¿Sí o no? Me parece que eso no era para mí. Voy a Sí. usar la compu. More, desactiva el micrófono. Ahí estamos. No pasa nada, ahí está. Bien, decía, pero ¿por qué no puedo usar yo esta opción? Porque fíjense, ¿sí? Esto es una sola celda, no puedo, por ejemplo, ¿sí? Agregar espacios para hacer esto. Bien, entonces, lo mejor es agregar un cuadro de texto. Bien,
Este cuadrito de texto chiquitito, yo lo puedo poner acá arriba, le puedo dar un poco de margen. Así que por eso le digo, no empiecen a trabajar acá en A1, ya a completar todo. Den ustedes un poco de espacio de margen para que los trabajos, los datos, se visualicen mejor. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? No. No, perfecto, muy bien. Me quedan por explicar dos cosas, creo nada más. Ahora iremos viendo, porque por ahí después me acuerdo de otras. La consigna les va a pedir, además de utilizar la función suma, otras dos fórmulas mucho más sencillas, que es la de máximo y mínimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que determinar, por ejemplo, el gasto más bajo, el gasto más alto. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Fácil, de vuelta. Voy a esta celda que es la que yo quiero que me obtenga el gasto más alto del día lunes. Y elijo la opción, perdón, acá, máximo, ¿sí? Pero ojo con eso. Decíamos solo los gastos de los productos o conceptos, ¿sí? Que no me tenga en cuenta la suma de los gastos, ¿bien? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, acá. Vamos a hacerlo acá el ejemplo, que está todo completo. Yo primero obtengo la suma del día viernes, y ahora quiero ver cuál, de todo lo que gasté el viernes, cuál fue el gasto más alto. ¿Sí? Entonces, ojo atento a que no tenga en cuenta la totalidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, todos lo entendieron, perfecto. Y lo mismo, pero con el gasto más bajo, el mínimo. ¿Sí? Pongo mínimo y arrastro y elijo que me tenga en cuenta esas opciones. Y acá está algo que les decía al principio. Vamos a cambiarlo para que se vea diferente el valor. Ahí está. Yo si dejo espacios en blanco que no gasté, que está bueno también porque la realidad es que todo el día uno no va gastando plata en todo. O sea, hay cosas que compra una semana y ya está, o 2 veces, lo que sea. A lo que voy. Si en algo no gastaron, no le pongan cero. ¿A alguien se les ocurre por qué no poner cero? Porque tal vez se suma o no sé, algo así. Excelente. No se suma en realidad porque es cero, pero Bueno, fíjense qué pasó con la mínimo. Pero muy bien, muy atenta, Sol. Ahí va. Lo tiene en cuenta para la de mínimo, ¿sí? Porque el programa dice esto es el número más bajo. El programa me está mostrando, está analizando y determinando cuál es el número más bajo. ¿Bien? Pero en la realidad es que si yo gasté cero, no es un gasto. ¿Sí? Entonces por eso les pedimos que en realidad no completen nada. Porque si uno ve y analiza, el gasto más bajo de acá no fue cero, sino que fue 20. Porque justamente gasté algo. ¿Se entiende? sí. Perfecto. Sí, entonces ceros, por favor, no pongan. Si lo dejan en blanco, no hay problema si hay algunos espacios en blanco. De hecho, mucho mejor, para que la tabla sea más realista, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien, me queda solo una cosita más que ahora me acordé. Y re importante también. Estamos acá, la barra de fórmulas. Que decíamos, en esta barra de fórmulas justamente se ve la fórmula que yo estoy utilizando. Hablamos de sintaxis. Sintaxis quiere decir la estructura de una fórmula. Todas las fórmulas tienen la misma sintaxis, o sea que arrancan con un igual, después el nombre de la fórmula y entre paréntesis las celdas que utiliza. Lo vemos acá en la de suma y por ejemplo vamos a máximo. Igual, max, que es el nombre de la fórmula, paréntesis, el rango, paréntesis. Y con mínimo, obviamente lo mismo. Igual, mínimo, paréntesis, rango de datos, paréntesis. ¿Sí? O sea, esta estructura, la del igual, nombre, paréntesis, rango, paréntesis, se repite en todo. Después lo que obviamente se modifica es el nombre de la fórmula y el rango, o sea, las celdas que va a utilizar. ¿Hasta acá van bien? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Lo que yo puedo modificar ahora de esto es las celdas que quiero que tengan en cuenta. ¿Sí? Veíamos que, por ejemplo, acá dice H11, dos puntos, H14. ¿Qué quiere decir? Que desde la H11, ¿sí? Que vendría a ser esta, hasta H14, tiene en cuenta todos los valores, todas las celdas. Si yo completo, por ejemplo, pongo H13,
tiene en cuenta esas 3. Bien, vuelvo a 14, tiene en cuenta esas 4. Ahora bien, eso sucede porque tiene 2 puntos en el medio que está dividiendo una celda y otra celda. Fíjense, si yo pongo punto y coma, ¿alguien ve lo que pasa? Se pone en rojo. Bien, ¿y eso qué quiere decir? En realidad no es, digamos, es por color, pero no porque esté mal el rojo, sino que fíjense que ya no tuvo en cuenta estas 2 del medio. Fíjense, cuando yo pongo Enter, el resultado es Es otro. un Porque error o solo... algo así. En este caso no es un error, sino que fíjense, yo vuelvo a poner otro, sino que por color, ¿ven? Me está determinando, marcando las celdas. Tengo la celda celeste, la celda roja, la celda violeta. Yo, por ejemplo, agrego otra, y ahí tomó la celda verde. ¿Ven que por color me están ¿Cómo sacas marcando eso? sus? Bien, y ahí va. Lo importante de esto no es un error, sino es que en realidad el punto y coma marca qué celdas de manera individual quiero que me tengan en cuenta. Por ejemplo, H11, H14 y también necesito quizás que me tengan en cuenta J12. ¿Sí? Que verán fue esta, la del gasto del domingo. ¿Se entiende esto? Yo con el punto y coma puedo escribir qué celdas quiero que me tengan en cuenta. Voy, por ejemplo, con I12, que va a ser el gasto del sábado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ujú. En este caso, no me va a servir, porque yo quiero sacar los gastos por día, ¿sí? Entonces, necesito 2 puntos que me sirve para marcar desde acá hasta acá, tener en cuenta todas las celdas. ¿Se entiende? Sí, una pregunta. Sí. ¿No vamos a tener que poner, suponete, sumar los gastos totales y poner gasto de la semana? ¿No, no hay que hacer eso? Vos decís acá, sí, todos los gastos de la semana sería acá. Y el No, gasto ya sé. total. Ah, acá decís, por ejemplo, No, suponete, hacer una hilera más, abajo Sí, una fila, no me acuerdo el nombre, y sí, poner una fila muy bien. al final, abajo del gasto total de esa columna, poner uno que sea gasto total de la semana o algo así, ¿no hay que hacerlo? Como que Acá sumar estaría todos en esos realidad. valores. Ah, o vos decís el total, digamos. Claro, Por ejemplo, acá. total. Claro, sí, también lo pueden sumar si quieren. Aparte, le pueden poner justamente como gasto total de la semana. ¿Sí? Si quieren, bueno, le dan el color. Miren, yo toco acá toco esta celda. Tengo el pincelito, hago clic acá, y como verán, ¿sí? Ese mismo formato pasa a estar ahora acá. ¿Qué pasó? Como verán, no se ve la palabra completa porque tiene solo el ancho de esta columna. Si yo hago más ancha la columna para que se vea la palabra, ¿qué va a pasar? Toda Se va a la deformar. columna se forma. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Para que aparezca más largo. A ver si alguien Como se acuerda individual. con lo que Unís expliqué. las celdas. Bien, muy bien, ahí Yara. Combinar celdas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo de última puedo usar 3 celdas, y ahí veo que en este caso, de vuelta a las 3, selecciono, ahí está, combinar, ¿sí? Estas 3 si quiero también las puedo combinar, y acá puedo yo entonces sacar, como decía muy bien Sol, el gasto total de todo, ¿sí? Sería hasta ahí, muy bien, ahí va. ¿Bien? Una cosa más. Ahora, ¿cómo yo guardo esto? ¿Cómo lo terminé y lo quiero subir a la plataforma? O se lo quiero mandar a un compañero para que haga la otra parte, para que lo revise, lo que sea. Muy simple. Archivo como siempre, la opción de guardar como siempre, porque es la primera vez, ¿sí? Entonces, como verán, esta compu es de la señor Vale, y mi hermana me prestó la computadora para hacer la videoconferencia, la charla. Ustedes sí lo van a guardar, por ejemplo, en el escritorio, bien, si quieren hacer una carpeta, lo que quieran, pero lo que es fundamental es el tipo. Lo dejamos siempre como libro de Excel, bien. Por favor, guárdense esto, nunca guarden en formato PDF. Yo sé que a veces después los tenemos mareando, que queremos
Justo ahí ve la palabra de gallego, que Sí. la pregunta decía en PDF. No, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo guardo como PDF, ya saben, queda como una imagen. Entonces no podemos ver la fórmula, si tenemos que editar algo no se puede ver. Y peor todavía, que a veces pasó en clase, por eso siempre se lo decimos. Estos trabajos que son varias etapas, como les dije antes, por ahí guardan el primero en PDF, no lo pueden editar más y lo tienen que hacer todo otra vez. Y es un problemón, es un bajón, la verdad. Entonces, siempre, sé que a veces dicen, pero ¿cómo era? Word en PDF, PowerPoint en el común, si estoy en Photoshop en PDF, varios formatos le pedimos, somos molestos, pero bueno, es necesario. Entonces, Excel, el tipo, lo dejamos así, libre de Excel, no tocó absolutamente nada, solo le cambio el nombre. ¿Sí? Los apellidos de los integrantes, la cantidad que sean, guión, y bueno, ahí le ponen, no sé, TP gastos, dependiendo el nombre, ¿sí? Es fundamental esto también les insistimos bastante. Una cuestión de orden, de prolijidad, de saber quién entregó, ¿sí? Nada más que por eso. Es un segundo, así que esperemos que por favor lo puedan respetar. Y le ponen guardar, y ya está, ¿sí? Entonces, ya queda guardar, listo, y ya lo pueden subir. Si esto ustedes lo cierran, ¿sí? O por ejemplo, yo lo voy a cerrar a ver ahí. Voy a archivo, abrir, ¿sí? Bueno, va a aparecer acá en los recientes, o si yo lo busco, estaba en documentos, acá está, le pongo a abrir, ahí me encontré ya con mi trabajo completo o como lo dejé cuando lo guardé. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, ninguna sobre el trabajo o algo de las herramientas de Excel. Bueno, imagino entonces que no hay ninguna pregunta. Igual, de todos modos, recuerden dos cositas. Ahora después el profe les va a compartir esta explicación, el video, si lo estuvo grabando, lo va a subir por el Classroom. Y nosotros igual también vamos a estar atentos si ustedes escriben algo por privado, ¿sí? Saben que siempre nos pueden preguntar, como hasta ahora, cualquier duda sobre el trabajo o algo técnico del programa, nos pueden consultar. Voy ahora a ver, dejar de compartir la pantalla.